Señores, muy complacido de presentarle a nuestro entrevistado de ahora en la Super 7. Está con nosotros el licenciado Andrés Van der Hol, hijo. Es el Mm. director de la fiduciaria Banreserva. Licenciado, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, gracias Gustavo, José María, don Freddy, Wendy, Mayo, gracias por invitarme y por estar aquí siempre pendiente a lo que uno hace. Qué bueno, qué bueno. Mire, licenciado, este gobierno se ha empeñado mucho en darle uso a lo que es la fiducia. Mm. Y desde el Banco de Reservas, ¿qué se está haciendo? Fíjate, desde el año 2012 aproximadamente, el país adquirió un instrumento financiero que, si bien es cierto, no se conocía en la nación, la República Dominicana, es un instrumento que viene desde la época de los romanos, que es el fideicomiso, o como usted dice, la fiducia, y que en países latinoamericanos se implementa desde hace más de 100 años. Por ejemplo, México lo implementa en muchas cosas, tanto públicas como privadas, desde hace más de 120 años. Lo mismo que en Panamá, Colombia, etcétera. Y lo hacen porque en ese momento el gobierno quería promocionar lo que son las viviendas populares o de bajo costo. Y cuando diseñaron todo un mecanismo de incentivos, se dieron cuenta que la República Dominicana, a diferencia de toda la región, no tenía en su contexto legal, en su armadura legal, no tenía la figura del fideicomiso. ¿Qué es lo que hace un fideicomiso? Al final del día, lo que hace un fideicomiso es crear un vehículo en el cual una tercera persona se encarga de administrar los bienes de manera que pueda garantizarle a los involucrados que esa administración va a ser correcta. ¿Me explico? Los fideicomisos, en este caso, se puede hacer de todo tipo. Y voy a ser muy claro en el tema de la vivienda, porque al final del día es lo que más a la gente conoce. De cada 10 fideicomisos que se hacen en el país, 9 son de viviendas. Y sobre todo viviendas de bajo costo. ¿Qué hace? Bueno, De bajo costo. de bajo costo, claro. ¿Qué es lo que hace? Que como hay varias personas involucradas, entre ellas un ingeniero, un promotor, un dueño de una tierra, el banco que presta el dinero, el que compra, que no necesariamente conoce al que está vendiendo, Sí. hay una figura externa regulada por el gobierno que garantiza que todas esas partes cumplan con lo prometido. El banco quiere que el ingeniero no gaste el dinero en otra cosa que no sea hacer la vivienda. El que compra la vivienda lo que quiere es que el baño que le prometieron esté ahí, que el tiempo que le prometieron sea el indicado, que las condiciones a las cuales se le vendieron cumpla. El Estado que da, en este caso, un subsidio para que se promocione la vivienda feliz y que tenga una serie de incentivos, también garantiza que todo eso esté funcionando correctamente. Y entonces ahí viene la figura del fideicomiso y las fiduciarias en el país, que no solamente tiene el Banco de Reservas, que es la mayor. Y el dueño del terreno, ¿cómo participa? Claramente, y el dueño del terreno, que de buena fe pone el terreno en el fideicomiso, garantiza que ese terreno se va a pagar una vez se hayan vendido los apartamentos. Okay. Entonces, ahí gana todo y es un círculo de confianza, porque al final del día, fideicomiso no es más que una palabra que viene del griego, del latín, que se llama fideicomisum, una persona que es comisionada por fe a mantener todos sus intereses resguardados. Hay un tema importante justamente con el enfoque que usted viene dando en esa explicación. Pude ver un tweet o un ex que usted colocó luego de varios temas de estafas inmobiliarias que se han dado en el país. Y lamentablemente la mayoría de las personas que caen son dominicanos que viven en el extranjero, que ponen todos sus recursos en querer tener una vivienda en el país. ¿Cómo el hecho de que, por ejemplo, la fiduciaria Reservas, ahora que tiene una oficina de representación en New York, cómo le garantiza la fiduciaria Reservas al dominicano que quiere adquirir aquí una propiedad que, por ejemplo, existe la propiedad, que esa persona es ingeniero, que va a construir? ¿Por qué tienen que tener confianza en comprar a través de fiduciarias Reservas? No, te agradezco mucho la pregunta porque me permite también hacer una promoción y voy a abusar de su confianza, pero prontamente, el día 22 al 24, tanto en la ciudad de Nueva York como en Lawrence, Massachusetts, se va a llevar a cabo la primera feria inmobiliaria Reservas.
donde vamos a estar nosotros. Va a ir el administrador general del Banco de Reservas, también los directivos de la inmobiliaria Reservas, todo el equipo de Reservas, para nosotros aprovechar el contexto de tener una oficina de representación y promocionar los productos inmobiliarios que tenemos y también promocionar de alguna manera la figura del fideicomiso y sus beneficios. En relación a tu pregunta, mira, yo decía con ese tweet que yo puse, y bien es cierto que es así, que si hubiese sido bajo la figura del fideicomiso ese caso, fueron muchos casos, pero particularmente ese caso, no se hubiese dado. Y lo primero es lo siguiente. Cuando uno va a hacer el fideicomiso, lo primero que hace la fiduciaria es recibir toda la documentación. Si hay algún tipo de problema legal que tenga la tierra, en este caso el activo principal, no se hace el fideicomiso. Y cuando vemos el caso, la descripción del caso, ese señor estaba promoviendo un desarrollo en una tierra que no existían. ¿Verdad? Entonces ya es lo primero. Lo segundo es que una vez que se crea el fideicomiso o que se va a crear el fideicomiso, se piden y se solicitan las documentaciones de los que están involucrados. Dígase el promotor, el ingeniero, etcétera, y todo tiene que hacerse la debida diligencia, que no tenga ningún tipo de contingencia legal. O sea, que no tenga abierto ningún tipo de problema legal. Eso se llama debida diligencia. Ese señor tenía recurrentemente esos problemas, por lo tanto, él no puede hacer un fideicomiso. Es lo más importante. Entonces, partiendo de ese hecho, la fiduciaria le garantiza a todas las partes que ese dinero, independientemente de usted conocer el desarrollador o no, va a estar garantizado. ¿Por qué? Y lo más importante de todo. Y ahí donde vino que lo que yo decía, estos son los 3 factores más importantes por los cuales no se hubiese dado ese caso. Y es que las fiduciarias tienen un mandato de ley en la cual los gestores fiduciarios tienen responsabilidad penal y civil de resguardar los dineros de los adquirientes hasta tanto no se cumple el punto de equilibrio. Voy a explicarme porque es una parte medio técnica. O sea, cuando una persona pone el inicial de un apartamento, dígase que pague el 10%, el 15%, lo que sea, $500, $300, ese dinero se mantiene en una cuenta hasta tanto no se hayan cumplido una serie de parámetros que permita ya al proyecto generar sus propios recursos. Por lo tanto, ¿para qué es lo que está haciendo eso? Está garantizando que si hay algún problema en el corto plazo, el dinero de los adquirientes está garantizado. O sea, eso es un mandato de ley. ¿Por qué? Porque el ingeniero o los desarrolladores van a trabajar primero con su capital y con un préstamo del banco, van a ir construyendo y en la medida que va garantizando que ya está entregando, entonces vienen los préstamos hipotecarios que comienzan entonces a pagar el préstamo de largo plazo. Pero el dinero de los adquirientes de su depósito está garantizado. ¿Y en qué gana la fiduciaria? Sí, claro, la fiduciaria cobra un porcentaje. O sea, en el país hay un sistema de fiduciario bastante fuerte, a pesar de tener pocos años, apenas 12 años la ley. El primer fideicomiso lo hizo el Banco de Reservas y fue un fideicomiso público de Red Vial. Pero luego, cada uno de los grupos financieros, diríamos, tienen su fiduciaria. Eso es lo del peaje. Sí, lo del peaje. Hay, cada uno de los grupos financieros del país tiene su fiduciaria. Hay más de 20 fiduciarias en el país y cobra un porcentaje de la administración de eso. Pero fíjate, la fiduciaria, y es irónico, porque normalmente cuando se quejan del precio de las fiduciarias, yo le digo, mire, una fiduciaria cobra más o menos el 1% de la administración del proyecto y tiene que llevar la debida diligencia, la contabilidad, los impuestos, tiene que llevar los contratos y hay veces que se le paga un 5, un 6, un 7% a un vendedor sin haber puesto ningún tipo de riesgo. Por lo tanto, sí es una ventaja, una gran ventaja utilizar una fiduciaria, no solamente para el consumidor, sino también para los desarrollos, porque los bancos prestan a menores intereses cuando su riesgo está manejado bajo. Andrés, ¿cuál ha sido la inversión fiduciaria Reserva y el Ministerio de Vivienda? Hasta ahora tenemos nosotros un programa que se llama el programa Mi Vivienda, es un fideicomiso el cual lo administra el Ministerio de Vivienda, que tiene aproximadamente 3 años. Va a terminar entregando este año 7.500 unidades. ¿Por la fiduciaria? Por la fiduciaria, 7.500 unidades.
¿Y cada qué tiempo hace una casa ahí en el versus? No, eso es, bueno, Wow. es una inversión Pero gigantesca. es mucho. Y yo, sin lugar a dudas, ha sido la inversión del Estado más amplia que ha tenido cualquier gobierno. Juntos todo, por ejemplo, se ha entregado más que lo que se ha entregado en Ciudad Juan Bosch en los gobiernos anteriores. Y ha podido otorgarle casas sin regalarlas, con un subsidio de hasta un 60%, donde personas por 12,000 pesos tienen de mensualidad por 7 u 8 años garantizado, tienen un apartamento de 80 metros cuadrados, 3 Sería bueno buena esa. aclarar esa última parte, don Andrés, porque venimos de un estado paternalista en donde Ujú. la gente le asignaba una propiedad cuando Joaquín Balaguer y eso era suyo y la gente ni pagaba. Así es. ¿Cuál es el modelo entonces, ya a través con la fiduciaria, ese plan tan importante, 7,000 unidades, cómo la gente primero accede Sí. y cómo la gente le devuelve algo del costo que tiene esa vivienda? Mira, el Estado tiene 3 principales proyectos de vivienda. Uno muy bien hecho, y hay que reivindicarlo, que es el proyecto Ciudad Juan Bosch. Ese proyecto lo que hace es que otorga el Estado la tierra, otorga también las inversiones que tienen que ver con la infraestructura, y a través de desarrolladores privados que hacen subfideicomisos, promueven la venta privada. Y estamos hablando de que el beneficiario se va a tener un subsidio, no solamente desde el punto de vista de que no va a pagar ITEVIS, por ejemplo, sino que va a tener todos los subsidios que tienen que ver con la tierra, con las infraestructuras, etcétera, lo va a tener directo. Ese es un proyecto. El otro proyecto que estaba hablando y que preguntó Mayo, es el proyecto de Mi Vivienda, donde el Estado Dominicano adquiere la tierra, pero no regala. Lo que hace es que subsidia una parte. Y no va anexo el bono, un bono que le dan a la familia. En el caso de Ciudad Juan Bosch, sí, pero en el caso de Mi Vivienda no, porque Ok. Mi Vivienda lo que hace es subsidia directamente. Correcto. Pero entonces el tercer programa, que es el programa Familia Feliz, que se lleva a través de la presidencia, es un programa en el cual los desarrolladores privados solicitan participar, ¿no? Y ahí viene el bono que tú estabas hablando. Hay un bono que paga prácticamente la totalidad del avance inicial, o sea, del inicial de la casa, y le garantiza por 8 años una tasa fija de un 8%. Ese es un proyecto que se está promoviendo mediante la presidencia, y aproximadamente se van a entregar este año unas 2,000, 3,000 viviendas, pero siempre basado así. ¿Cómo se solicita, Wendy? Bueno, se puede entrar a la página tanto de MIBET como de la presidencia, y ahí entonces solicitar si usted cumple. Tiene que tener una serie de requisitos, no es para todo el mundo, tiene que ser primera vivienda, una persona que ya tenga otra vivienda no puede acceder, porque lo que se busca es, ¿qué es? A través de estos instrumentos, primero, no regalarlo, ¿no? Segundo, promover que ese déficit habitacional, que estamos hablando de 1 millón de viviendas a nivel nacional, personas o familias que necesitan una vivienda que pueden pasar de 1 millón de pesos hasta 4 o 5 millones de pesos, ese déficit de 1 millón de viviendas se pueda cubrir sin necesariamente que sea un regalo, sino que sea sostenible desde el punto de vista de la parte económica y social. Pero sin el fideicomiso es imposible hacerlo, porque ¿quién va a garantizar que todos esos actores puedan tener la seguridad de que ese dinero primero no se va a utilizar en otra cosa, que se va a entregar a tiempo, etcétera? O sea, la figura del fideicomiso ha creado más de 300,000 soluciones habitacionales en los últimos 10 años, lo que triplica las soluciones habitacionales que se habían hecho en toda la historia de la República Andrés, Dominicana. Nivel de ¿cuántos gobierno. proyectos se está desarrollando bajo la modalidad de fideicomiso a través de fiduciaria de Banreserva? Pero me gustaría saber si una buena parte no son proyectos habitacionales, cuáles son Así y en es. qué medida los sectores van confiando en este tipo de mecanismos como garantía para que los proyectos se desarrollen y que las personas involucradas en la transacción puedan tener más garantías de lo que están invirtiendo. Y mira, la fiduciaria de reservas, por mandato de ley, tiene la responsabilidad de manejar los fideicomisos públicos. Ujú. ¿Qué son los fideicomisos públicos? Son los fideicomisos en los cuales el gobierno es el que aporta el activo.
estamos hablando de que desde proyectos de transporte, por ejemplo, en el monorriel de Santiago, es un fideicomiso que se maneja por por la fiduciaria de reservas. ¿Y ahí cómo se beneficiarían ustedes en materia de los ingresos No, económicos? porque ¿qué resulta? El gobierno en este caso pone la tierra, pone también la ruta, y lo que hace es que en base a los flujos futuros que se tiene, se financia. Y es la fiduciaria que puede garantizar a esos inversionistas o a ese préstamo, esos flujos entren directamente, en vez de entrar a una oficina del gobierno, pasen directamente, como lo hace con el tema de los peajes, a una cuenta manejada por la fiduciaria que le garantice el repago de eso. Entonces el ingreso de la fiduciaria comienza a partir de que comience a operar. Claramente, Ok. que comience a operar, igual que la red de vial. ¿No me parece el peaje de sombra eso? No, para nada, No, no. para nada. Entonces, ¿cuántos proyectos nada. manejan ustedes, aparte de los proyectos de viviendas? Bueno, nosotros estamos manejando el proyecto más importante para mí, desde el punto de vista del legado del presidente Luis Abinader, que es el proyecto de Pedernales. Propedernales es un fideicomiso. ¿Por qué es un fideicomiso? Bueno, porque la tierra del Estado, el Estado decidió no vender esa tierra. El Estado decidió entrar en un fideicomiso para garantizar que esa tierra no se vendiera y tener capacidad de poder diseñar políticas públicas junto al sector privado, que al final del cuenta son los que saben manejar hoteles, y ese destino poderse desarrollar. ¿Cuál ejemplo hay? Bueno, te voy a poner el ejemplo más emblemático a nivel latinoamericano de un destino turístico que es Cancún. Cancún fue un fideicomiso, de hecho es un fideicomiso. Cuando en los años 70, en principios de los años 70, la República Dominicana comienza a incursionar en turismo, el presidente Balaguer en ese momento decide utilizar un préstamo. Y ese préstamo lo invierte en Puerto Plata. Sí. ¿No? Recuérdense que el presidente Balaguer, a través de Infratur, utilizó un préstamo del Banco Mundial y el BID por encima de unos 90 millones de dólares para hacer un aeropuerto, hacer 2 campos de golf, hacer toda la infraestructura, incluso 2 hoteles. Luego el presidente Balaguer decidió dejarlo eso al sector privado. ¿Qué hace el fideicomiso? El fideicomiso es diferente. El fideicomiso te dice, mira, esta tierra yo la voy a poner en el fideicomiso, ustedes van a hacer el desarrollo privado, yo voy a participar, pero yo voy a tomar las decisiones que se van a tomar ahí. ¿Para qué? Para poder tener algún tipo de injerencia a nivel social y algún tipo de injerencia a nivel de largo plazo. Entonces, como el gobierno no decidió vender las tierras, y es una decisión política, unas personas pueden estar de acuerdo, ¿no? Otras no, la figura que se utiliza es el fideicomiso. Esa es en la parte de turismo. Y yo entiendo que, vuelvo y repito, que a través de ese instrumento es la mejor vía o la única vía de poder desarrollar esa zona, que sin el apoyo del gobierno no se podía dar, pero tampoco sin el sector privado se sostiene. Por lo tanto, la figura del fideicomiso le garantiza la seguridad de que esa tierra no se va a vender al Estado y le garantiza al sector privado su tranquilidad de que su inversión va a ser rentable. Y de eso, En el sector turismo, además de Pedernales, ¿dónde está la fiduciaria Banreservas? nosotros estamos haciendo un fideicomiso privado en Puerto Plata, Pegantín. que es Punta Bergantín. Igualmente, pero ya desde el punto de vista privado, porque es una tierra que pertenece al Banco de Reservas, se hace un fideicomiso y ahí se desarrolla. Entonces, ahí mismo se tiene la tierra, viene el sector privado y dice, yo quiero construir un hotel. Ah, perfecto, usted tiene que construirlo con esta característica. Y de esa manera se garantiza que todo el mundo gane, ¿no? Claramente hay otros fideicomisos privados a nivel del sector turístico. De hecho, el presidente de la República emite un decreto para un nuevo fideicomiso público que va a tener la tierra, igualmente una tierra del Estado, para ir a recibir el primer parque temático importante. El presidente anunciaría cuál es la cadena, pero estamos hablando de una de las 3 primeras cadenas internacionales de parques que están en Orlando, y con esa filosofía también, ¿no? En la cual tú combinas la inversión privada, pero también los intereses públicos. Y la figura del fideicomiso te lo garantiza, ¿no? Pero a nivel público tenemos otros fideicomisos interesantes también. Por ejemplo, está el fideicomiso, se llama Do Sostenible, en el cual se va a resolver de una vez y por todas, y se está resolviendo, el problema de los residuos sólidos, o sea, la basura. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, Paíno. sí, con Paíno, exacto. ¿Cómo se hizo? Bueno, creando un fideicomiso, el cual garantice que esos ingresos que se pagan exclusivamente para el manejo de los desechos sólidos se utilice para eso, ¿no? Y hay un comité técnico donde interviene el Ministerio de Medio Ambiente, interviene
la Asociación de Municipios, interviene la Liga Municipal Dominicana, el sector privado, los ecologistas, para determinar dónde van a hacer la inversión. Y así se están resolviendo los problemas de los antes vertederos que hoy deben ser ya Licenciado,